Seguimos analizando este asunto, el intento de asesinato de Donald Trump. Hablamos ya con Jesús Núñez, experto en seguridad internacional del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Gracias por atendernos. Buenos días. Hola, buenos días. Jesús, incidencia va a tener, pero ¿qué incidencia puede tener en la campaña este atentado contra Donald Trump? Evidentemente es difícil calcularlo ahora mismo, pero si pensamos que ya el punto de partida era con un Donald Trump que había barrido prácticamente al presidente candidato Joe Biden en el reciente debate televisivo, podemos imaginar que ahora Trump va a intentar utilizar esto que ha ocurrido, desgraciado atentado en cualquier caso, que afortunadamente no ha terminado con su vida, en términos electorales. Y que por lo tanto lo que en principio cabría imaginar es que esto potencia más todavía sus opciones, presentándose como un mártir, presentándose como un salvador de la patria, presentándose también como alguien decidido a hacer frente a ese nivel de violencia que, por otro lado, él mismo ha alimentado en otras ocasiones. Luego, en definitiva, y sin poder adivinar el futuro, lo previsible ahora mismo es que Donald Trump trate al menos de aprovechar esta circunstancia en su propio favor y que pueda encontrarse con una respuesta de los potenciales votantes también a su favor. De hecho, estamos viendo ya en las últimas horas representantes republicanos que ya están saliendo en los medios para utilizar este asunto. Pero bueno, como experto en política internacional, entiendo que también utilizar en campaña un asunto tan delicado hay que hacerlo de una determinada manera o se te puede volver en contra. Evidentemente, pero a estas alturas lo que ha demostrado por un lado Trump y sus asesores es que no hay ningún límite para conseguir movilizar a la población estadounidense a su favor. Lo ha hecho con mentiras de manera sistemática, lo ha hecho con desinformación y, por lo tanto, desde ese punto de vista, en la medida que consigan técnicamente, por decirlo así, los expertos en marketing político utilizar esta circunstancia, cabe imaginar que no van a tener ninguna duda en emplearlo. Todo ello sin querer insistir mucho en, por un lado, los fallos de seguridad que ha supuesto el propio atentado, tal como hemos visto los gráficos de cómo se ha cometido. Parece plantear que un individuo puede acercarse apenas a 120 metros de donde está el expresidente y poder disparar con un fusil, aunque haya sido luego eliminado por parte de los servicios de protección de ese candidato. Y por otro lado, lo que deja de manifiesto una vez más es que la posesión de las armas en manos de cualquier tipo de individuo dentro de Estados Unidos acaba provocando no solo intentos de magnicidio, sino también, como hemos visto continuamente, matanzas en escuelas, en centros comerciales, en definitiva, una asignatura pendiente que sigue teniendo Estados Unidos y que Trump evidentemente no va a ser precisamente el que vaya a poner freno a esa cuestión. Sí, desde luego es sorprendente que con el amplio dispositivo que se había desplegado esto haya ocurrido. Una pregunta a nivel nacional de Estados Unidos. ¿Qué repercusión tiene que un expresidente haya sido atacado de esta forma? Si recordamos casos evidentemente muy significativos, el asesinato de Kennedy por un lado, el intento de asesinato, de magnicidio de Ronald Reagan, podemos entender que eso le permite a Trump ahora presentarse también como alguien que se expone de esa manera para intentar salvar a Estados Unidos de lo que él considera un desvío, una deriva liderada por Joe Biden, que lleva a Estados Unidos a perder su liderazgo mundial y que, por lo tanto, cabe imaginar que eso, como digo, lo que no cabe ninguna duda es que Donald Trump lo va a intentar utilizar a su favor. Lo que queda por saber es si va a conseguir el resultado o no, pero si ya la tendencia demoscópica mostraba que Trump era un candidato mucho más favorito que lo que puede ser el presidente Joe Biden, desesperado ya no solamente por convencer a los estadounidenses, sino por convencer a los delegados y a los máximos representantes de su propio partido de que es el candidato ideal, pues todo eso, ya digo, en términos potenciales al menos, le da una nueva baza añadida a las que ya tenía para conseguir finalmente volver a la Casa Blanca a partir del próximo noviembre. Desde luego que si Biden ya tenía en las últimas semanas desde el debate de la CNE en una situación delicada que no parecía remontar, ahora se le pone todavía más complicado, Jesús. Desde luego, Joe Biden, lo que, al margen de cuál haya sido su balance, recordemos que la economía estadounidense ha mejorado, Biden ha puesto en marcha medidas y fondos de ayuda y de inversión pública para modernizar unas infraestructuras estadounidenses que estaban obsoletas. Por lo tanto, Biden también
ha acentuado su tensión con China en una guerra que va más allá de lo estrictamente comercial. Acaba ahora mismo de ser el anfitrión de la cumbre de la OTAN. Biden podría presentar un balance en términos racionales relativamente positivo. Pero todo eso queda anulado por sus propias deficiencias y carencias cada vez que se presenta ante una cámara y ante un micrófono. Y el hecho es bien claro, que sus propios asesores hayan determinado que el hecho de que haya pasado una rueda de prensa sin cometer graves errores, aunque algunos cometió, como confundir a Zelensky con Putin o a su propia vicepresidenta con el propio Trump, ya dan una idea de lo poco que se le exige ahora mismo a Biden, porque si para ser presidente de Estados Unidos basta con responder a 11 preguntas en una rueda de prensa que le puedan formular periodistas que ya estaban designados de antemano, eso nos da una idea de las enormes dificultades que tiene Biden como candidato para hacerse atractivo al conjunto de los votantes estadounidenses. Y frente a eso, Trump solo tiene que esperar los nuevos errores que va cometiendo para seguir aumentando sus opciones. Última pregunta que te hago ya, Jesús, pero es verdad que con Trump, por ejemplo, hemos vivido el intento de asalto al Congreso. No sé si hay, ahora hemos visto este ataque que ha sufrido él mismo, no sé si hay un clima de demasiada violencia en el país y no sé qué más nos espera en esta campaña. El clima de violencia es, desgraciadamente, una característica muy clara de Estados Unidos que se ha potenciado, además, en estos últimos años. Y a eso, decía hace un momento, hay que entender que el propio Donald Trump ha alimentado esa polarización social y política en el país. El propio Donald Trump no hace ascos en ningún caso al uso de las armas por parte de personas para cualquier uso que quieran plantear. Luego, desde ese punto de vista, hay que entender que el propio Trump es corresponsable en la creación muy directo de esa polarización y de ese clima de violencia. En cualquier caso, hasta ahora, igual que ha conseguido dar la vuelta a las acusaciones judiciales que pesan sobre él, convirtiéndolas en palancas que le dan más atractivo ante los votantes, podemos imaginar que desde este punto de vista va a hacer lo mismo ahora a partir de este atentado. Sí. Lo que queda por ver, como decíamos, es si eso va a provocar un mayor respaldo popular o si eso le va a poder jugar en su contra. Creo que más bien lo primero. Pues muchísimas gracias por el análisis. Desde luego tenemos que estar muy pendientes también del impacto que va a tener este ataque en la campaña, como hemos ido ya empezando a analizar gracias a Jesús Núñez, experto en Relaciones y Seguridad Internacional. Gracias por haber estado un día más con nosotros. Un placer, buenos días.